Quiero agradecerle a cada persona, ¿verdad?, que estuvo con nosotros esta mañana. Yo sé que poco a poco nos vamos a ir añadiendo. Estuvo tremendo lo que Dios hizo esta mañana. ¿Cuántos sintieron diferente cuando entraron por acá? Es que como que hasta puedes respirar diferente, ¿verdad? Cuando preparas cargar la atmósfera de oración, hay algo que literalmente se desata sobre el lugar, ¿verdad? Les invito, todos los domingos estaremos acá a las 8:30. Los martes estaremos acá a las 7. Estaremos acá, déjense venir, va a estar poderosísimo. ¿Cuántos estamos listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Quiero invitarles a que abran conmigo, por favor, Éxodo capítulo 17. Hoy sí. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Cuando lo tengan nos ponemos en pie, por favor. Gracias, Jesús. Y si no tiene su Biblia, puede siempre leerlo acá en la pantalla. Vamos a estar acá. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por los que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, diga conmigo, deshizo, y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, diga conmigo, edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Los que no saben qué significa Jehová Nisi, significa Jehová levantará bandera. ¿Cuántos saben que el Dios que usted y yo servimos levantará bandera a favor de nosotros? Vamos, dale un aplauso si lo crees en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos extiendes de estar en tu casa. Gracias porque la atmósfera está lista, los corazones están listos, las mentes están listas. Reprendemos todo devorador de la semilla, todo devorador de la fe, y declaramos en el nombre de Jesús que en esta mañana los corazones serán transformados y se serán acercados a tu voluntad. Bendecimos a esta nación, bendigo este momento y te doy gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. En estos próximos minutos quiero ministrarles bajo el tema manos altas, victorias aseguradas. Diga conmigo, manos altas, victorias aseguradas. Como seres humanos, nosotros tenemos en nuestra naturaleza de hombre, de ser humano que somos, tenemos una deficiencia. Obviamente nosotros sabemos que nacemos en una vida pecaminosa, nacemos en una situación caída. Y la única manera en que nosotros somos restaurados a vida es cuando nosotros recibimos a Cristo. Y es a través de ese sacrificio de Cristo que nosotros somos vueltos a vida y somos realineados al propósito por la cual fuimos creados. Y una de esas deficiencias, de las tantas que hay, es ese sentir de autodependencia. Como seres humanos, nosotros tenemos en nuestra naturaleza siempre querer probarnos a nosotros mismos que nosotros podemos con nosotros mismos. Pero cuando yo estaba en esta semana estudiando y viendo qué era lo que yo iba a traerles en esta mañana, esta semana Dios me habló sobre justo esto.
justo como necesitamos una generación de Aarón y Urs que levanten las manos a aquellos que están necesitando ayuda. Aquellos que estén dispuestos a levantarle la mano a otro cuando esa persona está pasando por un momento difícil de cansancio, porque entendemos que cuando las manos están levantadas, las victorias son aseguradas. Es normal cansarse. Si usted no se cansara, usted fuera un ángel, fuera un ser sobrenatural, pero definitivamente el cansancio está en la naturaleza del ser humano. Por eso la Biblia llama en diferentes ocasiones de renovar nuestras fuerzas. Por ejemplo, dice la Biblia que los jóvenes pero que sus fuerzas se renovarán como las del búfalo. En otra ocasión dice que nosotros seremos renovados como el águila. En muchas diferentes ocasiones la Biblia habla sobre renovar las fuerzas, porque el cansancio es algo de la vida. Ahora, lo que no es normal es que el cansancio espiritual te lleve a ti a una derrota espiritual. Y muchas veces cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, lo último que queremos hacer es buscar ayuda y es aislarnos en el problema. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros hablamos, en el hablar hay liberación. Y en esta mañana yo quiero enseñarte ciertos puntos de lo que podemos nosotros aprender de la vida de Moisés cuando él estaba enfrentando a su primer enemigo post-Egipto. Amalek era nieto de Esaú. La Biblia dice que la maldición visita la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Es decir, que lo que hizo su tatarabuelo le afecta todavía si usted no ha cortado con eso. Si es lo que hay muchas cosas que quizás usted está batallando en su vida natural, en su vida cotidiana, que quizás usted no entiende por qué soy así, por qué tengo estos gustos, por qué tengo estas inclinaciones, por qué tengo estos deseos. No, mi papá no era así, mi abuelo no era así, pero quizás su tatarabuelo lo fue. Porque así como la bendición repercuta hasta la cuarta generación, también la maldición lo hace. Y en este caso, Amalek, siendo nieto de Esaú, tenía una maldición que acarreaba desde su bisabuelo Esaú, desde su abuelo Esaú. ¿Cuál era esa maldición? La maldición que Esaú activó en su generación, en su vida, y que fue algo que impartió a sus generaciones, era el renunciar bendiciones. El renunciar bendiciones, el abortar bendiciones por los deseos de la carne. Acuérdense que llegó un tiempo cuando Jacob y Esaú, el que hubiera tenido el derecho legal de aceptar la bendición fue Esaú, porque fue el primogénito, fue el que nació primero. Pero Esaú no valoró la bendición que Isaac, su padre, le podía dar. Y un día, cansado, llegando del campo, él vino, estaba cansado, tenía hambre. Y Jacob vio eso como una oportunidad de pedirle la bendición, la primogenitura. Y dijo, yo te puedo hacer un plato de lentejas. Yo no sé usted, pero ese plato, ese fue un sopón que se echó Esaú ese día. Pero uno de esos sopones, hermano, que sale sudado, pero que sale también aliviado uno. Le dio un plato de lentejas. Dice la Biblia que él venía del campo de cazar, había llegado, estaba cansado, con hambre, y vio que Jacob estaba cocinando un potaje, una sopa de lentejas. Y le dijo, dame de comer que tengo hambre. Y Jacob, como era listo, dijo, sí te puedo dar de comer, pero quiero, por favor. Pidiendo y dando, hermano. Dijo, ¿querés? Yo te lo doy, pero quiero algo de ti también. Y Jacob y Esaú le dijo, te voy a dar lo que querás. Pero como estaba cansado, se dejó llevar por sus deseos. Él dijo, bueno, le puedo dar lo que sea. Jacob viene y le pide la primogenitura. Cuando Jacob viene y le pide la primogenitura, Esaú dijo, ¿qué voy a hacer con esa primogenitura? Eso no me va a dar de comer. Está bien, es tuya. Y como su palabra es ley, les he enseñado a ustedes sobre el poder de sus palabras. Por eso es importante que usted cuide lo que usted habla. Entonces Jacob tomó esa palabra y se tomó de eso y dijo, ok, es mía. Y después de eso, cuando Isaac viene y bendice a Jacob, obviamente sabemos que Jacob hizo trampa, vino y se puso pelos en los brazos, no sé, habían pieles de animales, se puso acá para engañar al anciano. Jacob viene y lo bendice. La Biblia dice que cuando bendijo a Jacob, Esaú después llega y él dice, quiero mi bendición, pero él ya la había renunciado. Él no renunció su bendición en el momento en que Isaac
bendijo a Jacob. Él había anunciado su bendición cuando Jacob se la había pedido por un plato de lentejas. Y fue eso que él heredó a sus generaciones. Y aquí vemos a un Amalek. Amalek fue el primer pueblo que se levantó contra Israel después de que Israel salió de Egipto. Israel había pasado más de 400 años en esclavitud. 400 años de pensar de una cierta manera. Generaciones completas acostumbrados al trabajo forzado. Generaciones completas acostumbrados al maltrato. Generaciones completas acostumbrados a los dioses egipcios. Pero viene Dios en su misericordia, interviene a través de Moisés el liberador. Y viene Moisés, entra a Egipto y viene y libera a este pueblo y lo lleva por el desierto. Hasta ese punto, la mentalidad de Israel siempre fue de esclava. Siempre quería regresar a Egipto, extrañaban las cebollas de Egipto, las legumbres de Egipto, extrañaban todo de Egipto. Pero fue hasta este momento, en este momento exacto, donde por fin ellos pudieron no verse como esclavos, pero como soldados que podían pelear contra un Amalek. ¿Sí o no que cuando Dios por primera vez llega a tu vida, todo es color de rosa? Llorás fácilmente, te alegrás fácilmente, sentís su presencia fácilmente, todo es color de rosas. Pero llega un momento en tu caminar con Dios que estás pasando por el desierto y te enfrentás contra un Amalek. Y el propósito de Amalek es robarte la bendición que Dios te ha dado. El propósito de Amalek es de robarte, hacerte a ti renunciar las promesas de Dios en tu vida. Y cuando tú sos enfrentado con este espíritu, rápidamente lo que quizás comenzó como una emoción, porque acuérdense cuando Israel salió de Egipto. Dice la Biblia que Miriam y todas las mujeres iban al frente con los panderos, iban alabando al Señor, los chofares iban solos, estaba todo tirado por la casa porque estaban libres, estaban contentos. Pero llegó el tiempo donde ellos estaban pasando por el desierto y ellos empezaron a extrañar Egipto. Y fue en este momento donde ellos son enfrentados contra un Amalek, contra un pariente de Saúl, que lo que Saúl le había impartido a ellos generacionalmente era gente que renunciaban a las bendiciones. No renuncies a las bendiciones de Dios para tu vida solamente porque estás siendo enfrentado por un Amalek. Fue la primera batalla que estos hombres este pueblo había enfrentado. Ellos no sabían que era pelear como un ejército. Ellos no tenían entrenamiento de soldados. Ellos no tenían entrenamiento de ejército. Ellos no sabían que eran enfrentarse organizadamente contra un ejército superior a ellos. Ellos no sabían que era la organización, no sabían estrategias, pero sí sabían que tenían un Dios. Y fue la primera vez hasta ese momento en que ellos pudieron reconocer que eran más que solamente unos esclavos, pero que ellos tenían que pelear por su promesa. Hoy yo vine a recordarle a alguien que tenés que empezar a pelear por tu promesa. No dejes que Amalek venga y te haga renunciar a ti lo que te ha costado por muchos años tener en Dios. Muchas veces en tu caminar con Dios es fácil renunciar, es fácil decir, extraño las legumbres, extraño las cosas. Egipto representa tu vida antes de Cristo. Egipto representa cuando estabas esclavizado al sistema, cuando estabas esclavizado a lo natural, cuando estabas esclavizado a lo común y corriente. Egipto representa el mundo. Y es muy fácil cuando estás siendo enfrentado por Amalek acordarte de Egipto y decir, ¿cómo quisiera yo estar en la seguridad de Egipto? ¿Cómo quisiera ganar el dinero o tener las cosas que yo tenía cuando estaba en Egipto? ¿Cómo quisiera? Y empezás a acordarte de lo bueno, porque el enemigo es un experto en acordarte a ti lo bueno, pero jamás apuntarte a ti lo malo que sufrías. Les recordaba a los israelitas el sabor de las cebollas, pero no les recordaba el trabajo que ellos tenían que hacer a diario forzado para ganarse la cebolla. Y muchas veces el enemigo así se presenta en tu vida. Te presentan los momentos buenos que tú pasaste en Egipto, pero no te enseña todo el proceso que tuviste que vivir cuando estabas fuera de Dios. Como quisiera. Pero no es hasta este momento clave en la historia de Israel, cuando son enfrentados por un enemigo organizado llamado Amalek.
Amalek tenía un problema personal con Israel. ¿Cuál era el problema? Que eran descendientes de Jacob. Eran descendientes de Jacob. Y ellos decían, nuestro pariente, nuestro ancestro Esaú tenía problemas con ese usurpador Jacob. Y vamos a destruir la memoria de Israel. Y cuando Moisés vio eso, llamó a Josué y dijo, organiza a los hombres y ve a pelear. Fue la primera vez que ellos se organizaron por pelear por un sentido común. Hasta ese momento todo se los había dado Dios a través de Moisés. Querían pan, les daban pan. Querían carne, les daban carne. Quería agua, solamente le tenía que hablar a la piedra y agua salía. Hasta ese momento todo se les había dado. ¿Sí o no que suena un poco como nuestra relación con Dios? Que cuando vos comenzás con tu relación con Dios sentís que todo se te viene fácil. Llorás fácilmente, recibís fácilmente, pero llega un momento en el que requiere de tu pelea. Requiere de una acción tuya para recibir lo que se te ha prometido de parte de Dios. Y fue la primera vez en esa historia, hasta ese momento crucial en eventos de la vida de Israel como pueblo, en la que ellos dijeron, no Señor, estuvimos 400 años en Egipto, no vamos a regresar, preferimos morir en este desierto y pelear por la promesa a vivir en Egipto por otros 400 años. ¿Saben que hoy en día, saben que cada ejército tiene su frase? Cada ejército tiene su frase que lo caracteriza. Por ejemplo, yo no sé cuál es el de El Salvador, pero el de Israel, cuando los hombres y mujeres, los israelíes, entran al ejército, entrar al ejército en Israel no es algo opcional, es algo forzado. Todo hombre y mujer que nace y vive en Israel tienen que estar en servicio militar. Porque ahora mismo están siendo atacados por Palestina. Constantemente, todo el tiempo están constantemente siendo atacados. Y había llegado, y cuando los israelíes se meten al ejército, hay una frase que les enseñan a ellos. Y la frase que les enseñan a ellos es nunca más. Fácil. Se dice, no es una palabra o una frase que cuesta recordarse, pero que para nosotros quizás no sea una palabra elocuente, que quizás diga una historia grande o algo grande o que signifique grande, pero para ellos tiene un trasfondo muy profundo. Cuando ellos dicen nunca más, ellos están diciendo jamás nos rendiremos ante un pueblo fuera de nosotros. Están diciendo preferimos morir que vivir esclavizados por otros. Cuando ellos dicen nunca más, ellos dicen nunca más vamos a ser esclavos de los nazis. Jamás vamos a ser esclavos de cualquier pueblo. Preferimos morir a que vivir bajo el dominio de otra nación. Y ellos les enseñan esa mentalidad desde que están en el ejército. Porque desde sus inicios, antes de entrar a la tierra prometida que Dios les había prometido, en este momento tenían que pelear. Hay cosas que cuando tú aceptas a Jesús, Jesús gratuitamente te las da. Gratuitamente tú las recibís. No tenés que pelear por tu salvación porque Dios te la dio. Pero la Biblia dice que tenés que velar por ella y cuidarla una vez que la tengas. ¿Por qué? Porque vienen los ex de la vida y quieren hacerte renunciar a tus promesas. Pero en este día, mi deseo como pastor es que salgas armado acá y entendás que sos más fuerte de lo que tú crees. Que Dios ha puesto en ti el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios en ti es violento, es fuerte, es agresivo y está dispuesto a vencer cualquier enemigo que se te presente. Pero tenés que entender que tenés que pelear en esta mañana. No todo se te va a venir fácil. No todo se te va a venir fácil. Israel, todo hasta ese punto de su existencia, en el desierto todo se le había dado. Y Dios dijo esta vez, no señores, no les voy a dar la victoria simplemente así, Tim Marín, la victoria no, van a tener que pelear. Van a tener que pagar un precio. Pero sepan que cuando ustedes paguen el precio, yo estaré con ustedes. Y Moisés viene y le dice a Josué, Josué, buscate a hombres, ármense y van a pelear. Usted dice, wow, quizás, ¿a quién fue a llamar? ¿A gente que estaba en esclavitud? ¿A gente que no tenía ninguna preparación militar? ¿Que no conocían estrategias? Es más, me atrevo a decir que quizás las armas eran todas raras, eran todas desgastadas, comparándola a comparación de un ejército organizado.
No es que tenían la bandera de Israel y que todos tenían el mismo traje y que tenían armamento y que eran soldados potentes. Eran gente que estaban literalmente en un desierto, que no tenían ningún tipo de preparación o táctica o militar, pero tenían un Dios detrás de ellos. Y fue en ese momento cuando Moisés descubre el secreto. Él dice, me voy a ir a la cumbre, me voy a ir al monte, me voy a ir arriba. Y ahí me voy a llevar la vara del Señor. Voy a llevarme la vara del Señor, que significaba poder y autoridad. Y me voy a ir a la cumbre de este monte. Y en este monte voy a levantar mis manos. Y por eso nombré hoy el título de este sermón: Manos levantadas, victorias aseguradas. Hay poder en levantar sus manos, naturalmente. ¿Sí o no que cuando un delincuente, un criminal, comete una atrocidad y la policía lo rodea, lo primero que le dice es: levanta tus manos? Allá en Estados Unidos, freeze, lift up your hands. No sé cómo se dice. Levanta tus manos. Y tú. O automáticamente, cuando a mí me han parado manejar, porque a veces el pastor se le pasa el peso del pie y a veces excede un poquito los límites, que a veces la velocidad a veces me agarra un poco demasiado, y me han parado en Estados Unidos los policías. Lo primero que dice es: let me see your hands, déjame ver tus manos. Y yo, ¿por qué? Porque en tus manos tú tenés el poder de hacer cosas por ti mismo, y una de esas cosas que tenés el poder de hacer es defenderte. Pero en esta ocasión Moisés no agarró una espada, él levantó la vara del Señor al cielo. La Biblia dice en Zacarías: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, el método en cual tú escojas pelear tus batallas determinará la victoria, si la vas a obtener o no. Si tú quieres pelear tus batallas con tus propias fuerzas y agarrar una espada en vez de la vara del Señor, entonces vas a recibir resultados como los recibía en ese momento Israel cuando Moisés le bajaba su mano. Dice la Biblia que cuando Moisés, por el cansancio, bajaba sus manos, dice que venía Amalek y iba ganando. Pero él nomás las levantó otra vez, Israel empezaba a ganar. Imagínate el tira y jale. La fuerza de Israel no venía por su propia capacidad, venía por lo que Dios le daba a ellos. Porque si no fuera por Dios, Amalek hubiera ganado. Pero fue la intervención del cielo cuando Moisés levantaba sus manos. Entre más levantaba sus manos, más Israel estaba ganando. Pero muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando un enemigo en nuestras vidas, lo primero que recurrimos, en vez de levantar las manos al cielo y levantar mantos santas como nos llama Timoteo a hacer, en vez de hacer eso, lo primero que recurrimos es a nuestras propias fuerzas. Sale un hermano, habla mal de una hermana y le voy a enseñar a este hermano. Voy a enseñar a este hermano quién es, quién soy yo. O sucede algo quizás más grave, quizás algo en tu trabajo, en tu lugar de empleo, o en tu lugar, en tu casa, o en donde quiera, y sucede algo, pero en vez de tú confiar en Dios, dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor. Él es el que pelea nuestras batallas. Es por medio de Él que usted y yo tenemos nuestras victorias aseguradas. Pero ¿qué es lo primero que tenés que hacer para tú poder enfrentar a tu enemigo? Tenés que cambiar de mentalidad. Primeramente, Israel tuvo que cambiar su mentalidad de esclavo a ser un ejército. Tuvo que cambiar la mentalidad de saber: ya no somos esclavos. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de Egipto, ya no soy esclavo de mis deseos, ya no soy esclavo de mis debilidades, ya no soy esclavo. Ahora yo soy un soldado en el ejército del Señor y tengo la facultad dada por Dios de poder pelear para Dios. Primero tenés que cambiar tu mentalidad. Casi todos los problemas que tú hoy pasás, si cambias tu mentalidad cuando tú los enfrentas, los resultados quizás cambiarían.
Pero muchas veces los ves por el filtro de tu circunstancia, los ves por el filtro del gigante que no es presente, o los ves por el filtro de tu pasado y crees que ese pasado se va a reproducir hoy en tu presente. Pero déjame decirte las cosas, que cuando Dios está de tu lado y tú levantas manos santas hacia Él y tú confías y dependes de Él y le decís: Señor, no voy a pelear yo rindo mis manos, levanto mis manos a ti, me rindo a ti, te doy a ti la gloria, a ti levanto y a ti confío. Te puedo asegurar que en ti, tuya será la victoria, porque Dios te la dará a ti en Él. Aleluya, un aplauso al Señor. ¿Cuáles son aquellas cosas que generacionalmente te están afectando? ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy te están impidiendo de tú poder recibir a Jesús completamente? Sabes que muchas veces el diablo es tan astuto que él te hace extrañar a Egipto porque tú no has visto en plenitud la promesa que Él te ha llevado. Él te dijo: yo tengo una promesa para ti. Tengo una tierra que fluirá leche y miel. Una tierra que dice la Biblia que cuando fueron los 12 espías, incluyendo a Josué y a Caleb, dice que traían literal, no sé, imagínense los tamaños de esos frutos. Hay un lugar en Guatemala que se llama, no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre, pero prácticamente que es conocido por el tamaño de los frutos. Y que es un fenómeno sobrenatural, y que en ese lugar de Guatemala usted va a ese pueblo y que los frutos son más grandes que lo normal. Y uno va ahí y se asombra a ver los frutos porque dice: wow, yo nunca he visto una pera, nunca he visto una fresa, una uva de ese tamaño. Imagínense el tamaño de las uvas que estos 12 espías estaban sacando de la tierra prometida, que literalmente lo tenían que cargar con palos, así. Uno tenía acá y el otro iba acá atrás con el otro pedazo de palo acá. Y la uva era tan pesada que 2 hombres tenían que cargarla. Ese es el fruto que había en esa tierra. Pero esos 2 espías se fijaron más en los gigantes que en la fruta que ellos estaban cargando. Y muchas veces nosotros somos de esa manera. Dios te dice: la tierra que yo tengo para vos tiene fruto. No le vas a poder, de tan bendecido que yo te haré. Te bendeciré a ti, bendeciré a tu familia, bendeciré a tus generaciones. Pero tú estás enfocando en el gigante que tiene territorio en ese lugar y no te enfocas en el Dios que te ha prometido las frutas. Y Dios dice: ¿querés pelear contra ellos? Todos decimos que sí. Pero dice: ¿querés pelear contra ellos? Levanta tus manos hacia el cielo. Confía en mí. La victoria no está en tus fuerzas, no está en la capacidad. Hace unas semanas atrás, mi esposa y yo fuimos a Volcatenango, aquí en el volcán. Y fuimos un sábado, no teníamos nada que hacer y le dije a mi esposa: vamos a Volcatenango. Ella nunca había ido y yo nunca había ido de día. Fuimos. Y en una de las atracciones que ellos tienen es de que los dos les dan una espada de madera y que peleen, ¿verdad? Y aquel que le puye a uno ciertas veces es el que gana, ¿verdad? Y en mi mente yo pensaba que era gladiador. En mi mente yo era gladiador. En mi mente yo dije: pobrecita, yo he visto demasiadas películas, yo me creía tremendo lado, me creía tremendo dote, decía: ya tengo la forma, yo sé cómo hacerlo. La cuestión es que cuando me dieron esas cosas, para empezar pesaba más de lo que yo pensaba. Decía, como que yo no me creo tan ágil. Y yo veo a Natalia así con literal la espada así. Tenía la espada y tenía el traje ese de armadura. Y yo solamente tenía la espada, ella tenía el traje de armadura y estaba así. Como que me quería intimidir con los ojos. Yo le digo: a esta chiquita la voy a bajar de acá. Y estamos ahí. Y después empezamos, y después de la nada Nati viene y me da un puyazo. Yo dije: como que todo el orgullo masculino se me fue en ese momento. Dije: pues sí, vino a pelear. Y muchas veces somos así con Dios. Nos creemos que somos tan dotados, tan experimentados, pero cuando viene el tiempo de la prueba, vemos que no somos lo fuerte como pensábamos. Y ese es en ese momento donde tú tienes que levantar tus manos y decirle: no es con mi fuerza, Señor. Pero muchas veces Dios va a mandar a los Aarones y a los Ur, que cuando tú estés cansado, lift my hand,
te van a levantar los brazos. Sí, porque muchas veces el enemigo es tan asqueroso y es tan sucio que lo primero que te trae es vergüenza. Yo me acuerdo que cuando yo era pastor de jóvenes, una de las cosas que más no entendía es por qué la gente escondía los problemas. Yo entiendo no contarle los problemas a gente que obviamente no tiene nada que ver con ellos y no te van a ayudar. Pero cuando sos rodeados con gente como Aarón y como Hur, ¿quién era Aarón? Aarón era el sacerdote, era el sumo sacerdote de su tiempo. A través de él fue el que ejecutó la ley de Levíticos. A través de él Dios usó a Aarón para que a través de él la ley fuera establecida. Se la dio a Moisés, pero fue Aarón el que la ejecutó. No era cualquier persona, era un hombre de Dios. Hur, muchos hombres creen que Hur era el marido de Miriam, la hermana de Moisés. Estaba rodeado de la gente correcta. Y entonces, ¿qué sucede? Estaba Moisés, era fuerte Moisés, sí, pero sus fuerzas se les desvaneció. Se empezó a cansar. Si yo le digo a usted, hermano, ¿quién me puede dejar las manos levantadas por 5 minutos? Quizás usted diga, yo tanto que sí. Pero pasan 45 segundos y ya está. Imagínese mantener las manos levantadas todo el día para que un pueblo ganara. Y no solamente sus manos levantadas, tenía que levantar la vara, porque la vara significaba poder y autoridad de Dios. No la aguantaba, no podía. Pero había un Aarón, un Hur que le dijo, Moisés, cuando tú te canses, nosotros estamos disponibles. Nosotros vamos a levantar tus manos. Nosotros vamos a cargar tu carga. Nosotros nos responsabilizamos de levantar tus manos cuando vos no podás, porque entendemos que cuando vos la tenés arriba, nosotros también estamos ganando. Eso es iglesia. Iglesia es cuando yo puedo levantar tus manos por vos porque estás cansado. No es que no seas santo, no es que no tengas la oportunidad de Dios, es porque estás cansado, pero Dios te ha rodeado de gente para que levante tus manos, porque tu victoria es mi victoria, tu éxito es mi éxito. Y tenemos que ser visionarios y entender que Dios quiere levantar Aarones y Hurs en estos tiempos para entender que no estás solo. Cuando no podás, hay otro que te va a levantar las manos por ti. No porque Él pueda, pero porque Él tiene la misma gracia de Dios que vos tenés. Pero Dios quiere sacarte esa mentalidad. Imagínate si Moisés hubiera sido autosuficiente. Imagínate si Moisés hubiera sido autosuficiente y hubiera dicho, yo puedo. De todas maneras yo abrí el mar rojo. Yo hice que maná cayera del cielo. Le hablé a la piedra, a la peña, y la peña tiró agua. Le dije a Dios que mandara maná, maná cayó. Le dije, Señor, ¿quieren carne asada? Les mandó carne asada. No necesito de Aarón. ¿Quién es Aarón? Mi hermano. No necesito de mi hermano. No necesito de mi cuñado. I got this. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo tengo la facultad de hacerlo. Pero ¿qué sucede? 5 minutos le enseñó a Moisés que él necesitaba de alguien. ¿Saben por qué la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama y nos exhorta a que no nos dejemos de congregar como otros tienen por costumbre? ¿Saben por qué? Porque la fuerza del cuerpo jamás está en las partes individuales, está en el poder de la unidad. Por eso la Biblia dice que el cordón de 3 dobleces no será roto. ¿Por qué? Porque el poder del pueblo, el poder de nosotros en la iglesia, no está en qué tan ungido individualmente seamos. El poder de nosotros como iglesia está cuando las unciones suyas y nuestras se unen y podamos marcar el territorio donde Dios nos ha puesto. ¿Qué sucedió en el tiempo? Moisés era ungido, ¿sí? Concordamos que Moisés era ungido, era amigo de Dios. Claro que era ungido, pero también Aarón, también Hur. Dijeron, ¿estás cansado? Te voy a levantar las manos. Y llegó un tiempo donde Moisés, ni Aarón, ni Hur tenían las fuerzas. Y Aarón y Hur dijeron, mira, este hombre pesa, cansa. ¿Qué hicieron? Fueron a buscar una piedra. La piedra representa a Cristo. Dijeron, vamos a poner las piedras a los brazos de Moisés. Y sabemos que mientras él tenga sus manos levantadas, la victoria será nuestra. Iglesia, tu victoria es mi victoria. Mi victoria es su victoria. Si yo gano, todos ganamos. Pero si uno de ustedes pierde, todos perdemos. Ese es el tipo de mentalidad que tenemos que tener.
Yo no sé si ustedes conocen un poco de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una de las guerras más largas que existió en la historia entre la Unión Soviética, que es es Rusia hoy modernamente, más un conjunto de otras naciones que están en el este de Europa, y Estados Unidos. Fue la Guerra Fría fue la guerra más larga sin que una bala se disparara. Sin que una bala se disparara. No hubo ni un bombardeo, no hubo ni una bala. Todo el propósito de esa guerra era medir brazos. ¿Quién era más fuerte? ¿Quién llegaba al espacio primero? Estaba Rusia y estaba Estados Unidos y decían, nosotros vamos a llegar primero. Llegó Estados Unidos primero, aleluya. Y así, en todo era una competencia. Pero, ¿saben cómo fue que la Unión Soviética fue destruida? No fue por guerra, fue por adentro, por la desunión que sucedió adentro. Estados Unidos financiaba espías, financiaba gobiernos. Y a través de esa infiltración que hubo en la unidad que existió en un tiempo en la Unión Soviética, poco a poco los países empezaron a independizarse. Sí, yo no quiero nada de Rusia, no quiero nada de Rusia, no quiero nada de Rusia. Porque muchas veces el enemigo de la unidad no es la guerra que te enfrentas de cara a cara, son las cosas que dejas que permitas vengan adentro y vengan y traigan desunión en tu vida. Y cuando tú vivís una vida desubicado, desunido del propósito de lo que Dios te ha rodeado y donde Dios te ha puesto, entonces son en esos momentos donde empezamos a fracasar. Pero Dios en esta mañana quiere recordarte, querés éxito, querés ganar, querés victoria. Tenés que entender que para que tú lo puedas obtener, tenés que no solamente depender de ti mismo, primeramente tenés que depender de Dios y rodearte de personas que te van a levantar las manos cuando vos no podás. Pastor, ¿quiere decir que la gente le levanta las manos? Claro, no saben cuántas veces. Porque el pecado siempre te va a acusar, te va a avergonzar y te va a llevar a esconder. La gracia de Dios te va a llevar a ti a confesarlo, a rodearte y a ser sanado. Cuando yo estoy pasando por un tiempo difícil, la primera persona que yo llamo a mi papá, papá, necesito oración. O llamo a veces a la pastora, un día la van a conocer, la profeta Eliana, que es nuestra madre espiritual. Le llamo, mire pastora, no sé qué me está pasando, qué esto y lo otro, y esto y esto y esto. Ahí donde está, cerrar tus ojos. Puedo estar en la oficina, pero esa mujer me dice cerrar los ojos. Voy a orar por vos, me dice. Vaya, ore por mí. Y empieza a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Me está levantando los manos. Porque yo entiendo que yo no soy autosuficiente. Dígame usted, ¿cómo la mano derecha funciona sin la mano izquierda? ¿O cómo la mano izquierda va a funcionar sin el cerebro? Sino que quizás usted y yo no le damos tanta importancia al cerebro como lo haríamos con nuestras manos, porque el cerebro no se ve. Usted ha estudiado el cerebro, lo ha escuchado, pero nunca lo ha visto. Pero si usted ve su mano, la ve todos los días y a usted le importan las cosas. Por ejemplo, no sé, pero en el apartamento de nosotros tenemos un zancudo asesino. Tengo como 2 semanas buscando ese animal y solo en la noche aparece. Y sé que aparece en la noche porque amanezco mordido, picado. Y ese animal viejo, no sé, yo le digo, le he dado de comer no sé por cuánto tiempo. Porque siempre es una picada nueva. Está gordo ese animal. Siempre amanezco con una picada nueva. Y yo veo la picada y yo digo, me molesta porque la veo en mi brazo. Pero el que me hace a mí sentir esa picada es mi cerebro. Porque es tu cerebro el que emite a través de tus neuronas, a través de tu sistema nervioso, que transmite tu sentimiento, lo que te duele y lo que no te duele. En otras palabras, yo no puedo funcionar perfectamente estando desconectada de otra parte de mi cuerpo. Y si en lo natural somos así, ¿quién dice que en lo espiritual es diferente? La Biblia cuando nos llama somos espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, somos un espíritu envuelto en un cuerpo que usted y yo vemos. En otras palabras, que lo que usted ve en las leyes naturales tiene precedencia primeramente una ley espiritual. Y si nosotros necesitamos del compañerismo naturalmente para sentirnos aceptados, ¿cómo usted no cree que usted necesita del cuerpo de Cristo para que le levante las manos cuando usted esté caído? Para que espiritualmente usted pueda liberar la batalla que usted esté peleando.
Uno de los proverbios de mi madre, creciendo, no es en la Biblia, no está en la Biblia, pero uno de los proverbios de mi mamá me decía Daniel, porque mi nombre es Jason Daniel. Cuando me dicen Jason, estoy bien. Cuando me dicen Daniel es que he hecho algo malo. Y cuando me dicen Jason Daniel, ahí viene la corrección de niño. Pero hoy como adulto, cuando no está algo bien, ella me dice Daniel. Años atrás ella me decía Daniel. Le digo, ¿qué pasó? Acuérdate lo que te he dicho. Y le digo, ¿qué me has dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hermanos, la influencia de quien usted permite que rodeen sus decisiones cuando usted está pasando por un momento difícil, dirá mucho de qué tan exitoso usted va a ser. Cuando bajaba las manos, todo era perdido contra Israel. Amalek estaba ganando. Pero cuando esas personas, rodéate de personas que te van a levantar las manos en los procesos que estás viviendo. Jesús jamás te prometió una vida sin proceso. Jamás. Jamás, jamás. Por eso jamás usted ha escuchado a su servidor decirle, vengan a Cristo que Dios le va a resolver todos sus problemas. Jamás. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. No les dijo, en este mundo no tendréis problemas. Dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Dios jamás nos prometió una vida fuera de los procesos. Él prometió estar en los procesos con nosotros cuando confiamos en Él. Y en esta mañana Él quiere, para ir terminando, Él quiere asegurarte, primeramente, que cambies tu mente. Deja el pasado atrás. Deja de excusarte en tu pasado por los errores de tu presente y los futuros que vienen. Yo me acuerdo que una vez yo hablaba con un primo mío. Y cada tema de conversación que yo hablaba con él es un hermano para mí, literal, somos hermanos. Y yo lo quiero mucho, obviamente lo amo, es mi hermano. Pero cada vez que él hablaba, ¿verdad? Hablábamos, obviamente hay ciertas decisiones que él cometió en su vida que yo no estoy de acuerdo, pero yo no dejo de amar a alguien por sus decisiones. Estamos hablando de la iglesia. Pero muchas veces nosotros como iglesia dejamos de amar al que cae por las decisiones que no estamos de acuerdo. Eso no es amor, eso es conveniencia. Yo no quiero una relación contigo por conveniencia. Yo te amo con tus bienes y con tus virtudes y con tus fallas. Porque así es el amor que Dios nos ha enseñado a nosotros a amar. Yo me acuerdo que cuando yo hablaba con él, yo le decía, mira, es que tenés que esto y lo otro 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 y lo otro. Y en una ocasión Dios lo usó para enseñarme algo a mí. Y él una vez me dice, Jason, ¿sabes que aún con tus buenas decisiones y con tus malas decisiones, yo siempre te voy a querer? And I was like, man. Porque muchas veces nosotros creemos que aislándonos, que escondiéndonos, que nosotros vamos a ser más aceptados y que de una manera u otra nosotros vamos a recibir el milagro que estamos buscando. Pero en esta mañana Dios está diciendo, ¿querés éxito? Arrodíate de Aarones y Ur que te van a levantar la mano en los tiempos que estás enfrentando a Amalek. La Biblia acá dice, acá mismo, al final, que Amalek iba a ser un espíritu, iba a ser un pueblo, que Israel iba a pelear contra ellos en generación a generación. ¿Por qué estaba hablando de eso? Amalek era pariente de Saúl. ¿Y qué cargaba? Cargaba la misma semilla de renunciar a las bendiciones. Y él quería hacer que Israel renunciara a la de ella. ¿Cuál era la semilla de promesa que tenía Israel en ese momento? Su tierra prometida. Y ellos dijeron, ¿saben que Amalek era un pueblo nómada? No tenían casa. Era una gente nómada del desierto. Pero ellos dijeron, así como Jacob hizo renunciar a mi pariente Saúl su bendición, nosotros abortaremos la promesa de Dios para Israel a través de nosotros. Pero cuando Israel dijo, no vamos a pelear como los 400 años antes. No voy a empezar a extrañar a Egipto. No voy a querer regresar a Egipto. Desde ahora y para adelante me voy a organizar como un ejército. Voy a empezar a pensar como soldado y pelear por mi promesa. Y cuando yo me canse me voy a rodear de personas que me van a levantar las manos para yo seguir peleando. Quizás tú estás en esta mañana acá y estás cansado. Y quizás estabas esperando un mensaje que te iba a decir, mira, no sé,
Quizás otro tipo de mensaje, que quizás todo el cansancio va a pasar y esto y lo otro. Y sí, yo te podría decir que todo eso va a suceder, pero no va a suceder al menos que tú tomes una acción primero. Hay cosas que Dios hizo por ti que no tenés que hacer nada para obtenerlas, pero hay otras cosas que tenés que tú pelear. Y yo no sé qué es lo que en esta mañana tú estás acá enfrentando. Quizás es con una situación en tu mente, una situación en tu corazón, quizás algo de salud, quizás es algo, no sé, en tu entorno, en tu casa, en tu trabajo. No sé cuál es la batalla que esta mañana tú estás peleando. No sé cuál es. Y quizás esa luna de miel que habías pasado con Dios ya no existe. Hoy estás dudando si le querés servir, estás dudando si querés pelear, estás dudando si lo podés hacer. Y sentís como que si das 2 pasos para adelante, estás dando 3 para atrás. Y no sabes cómo enfrentarlo. En esta mañana te estoy diciendo, levanta tus manos, porque Dios está contigo. Dios en esta mañana te va a hacer que tú no renuncies a tus promesas. Si yo les dijera a usted, pastor, si usted me preguntara a mi pastor, ¿usted ha querido renunciar alguna vez? No sabe cuántas veces. Pero he entendido que cuando yo no puedo levantar las manos, me he tenido que rodear de gente que me las va a levantar. El 2016 suena como hace mucho tiempo, pero no fue hace mucho tiempo. En el 2016, como pastores pasamos una situación muy fuerte en la iglesia, muy fuerte. Habíamos invertido miles y miles de dólares en este santuario que Dios nos había dado. Que habían más de 800 personas en el santuario, grandísimo. Los techos eran de 40 pies. Teníamos sonido de último modelo, teníamos las luces que las de poner. Literalmente la pantalla era de 19 pies de ancho. Era enorme, era enorme. Necesitamos como 5 personas para mantener esa cosa. Era así del tamaño. Era un lugar grandísimo. Y teníamos butacas de cine. Usted se sentaba, se paraba y la butaca se levantaba para que usted tenga espacio para bailar y para danzar en el Señor. Acá le vamos a enseñar que tienen que mover. Ya lo veo que en los carnavales sí se mueve la gente, pero en las iglesias no. Se ríen, ¿verdad? Ahí en el CIFCO bien se mueve la gente, pero en las iglesias son momias. Acá no, hermano. Hay que danzar para el Señor, hay que liberarnos para Dios. Dios es tan bueno, Él merece nuestra alabanza. La gente dice, no, es que eso no se puede hacer. ¿Usted le podría decir eso a David? ¿Le podría decir a David, no puede danzar? Es más, el que criticó su danza quedó estéril para el resto de su vida, que fue Mical. Y entonces, volviendo al tema, y nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Y estábamos pasando por este proceso, era un santuario grandísimo. Y literalmente, hermanos, de la noche a la mañana, no estoy ni exagerando, de la noche a la mañana, el dueño agarra una orden de evicción y la pone en la puerta. Un viernes, me acuerdo perfectamente, un viernes, yo estaba trabajando. Mis papás, ellos trabajan siempre en la iglesia todos los días, de ciertas horas ellos siempre están en la iglesia. Y ese día ellos estaban yendo a la iglesia a limpiar y a orar, cuando encuentran el papel, ahí, y dice el papel, orden de evicción, no tienen oportunidad de entrar. Era un viernes. Y yo vengo y le hablo al Señor, mira, ¿qué está pasando? Y mi mamá obviamente me llama a mí toda nerviosa, mira, no sé por qué han cerrado el edificio, no sabemos qué hacer. Y yo le digo, ok, déjame hablar con el dueño y vemos qué hacemos. Y el dueño empieza a ponernos trabas que la ciudad le había puesto. La ciudad no tenía los códigos para poder ser iglesia. En Estados Unidos, cada local tiene que tener un uso de acuerdo a lo que el gobierno lo ha establecido. Por ejemplo, una bodega no puede ser iglesia en Estados Unidos, al menos que se reacondicione de acuerdo a las normas de la ciudad para poder funcionar como iglesia. Y viene y el dueño dice, no, es que la ciudad nos ha dicho que no podés, si quieres hacer esto y lo otro. Pero bueno, estábamos en un contrato de 3 años para comprar ese lugar. Y nos pasa eso. Teníamos bastante inversión adentro de ese lugar. Habíamos puesto granito en los baños. Bueno, habíamos hecho bastante inversión en ese lugar. Y como pastor, mi papá viene y literalmente, le digo, wow, ¿qué es esto? So venimos nosotros,
Vi que mi papá estaba de capa caída. Y viene yo como hijo y le digo, te voy a levantar los brazos. Te voy a levantar los brazos. El liderazgo vino y dijo, le vamos a levantar los brazos al pastor. Y empezamos a pelear. No nos querían dar nada de lo que estaba dentro del lugar. Estoy hablando que habían quizás más de $100,000 de cosas adentro. Y no nos querían dar las cosas. Y empezamos a pelear. No, los hermanos de la iglesia están a revelar algunos. Digo, vamos a meternos a las cañones y saquemos todo. No, hermanos, así no vamos a ganar la batalla. Dios nos va a dar la victoria. No somos criminales, somos hijos de Dios. No, pero metámonos, que no es justo. No es justo, pero Dios hará justicia. Tranquilos. Ese domingo nosotros hicimos el servicio en el parqueo del local. El hombre nos dijo, hagan el servicio en el parqueo, pues no lo pueden hacer adentro. Literal. Hicimos afuera, fue en octubre del 2016, me acuerdo perfectamente, estaba ya frío. Y nosotros empezamos a hacer el culto afuera, los hermanos afuera, todos, obviamente. Alaben al Señor. Den un grito de victoria. Amén. Porque ¿cómo reaccionás cuando estás enfrentado con un Amalek? Me acuerdo que yo le dije, estaba tan de capa caída. Yo estaba como que así, mi papá estaba como que no sabía cómo reaccionar, mi mamá igual, todos. Pero yo dije, no, Señor, jamás le daré jamás le daré el gusto al diablo de reírse de mí. Jamás. Y dije, no, vamos a alabar al Señor y empezamos. Tenemos a uno de los pastores de la iglesia, se llama Rubén, que toca el piano, estaba dándole ahí los hermanos ahí. Pero no vamos a dar gusto al diablo. Por 2 meses casi nos reunimos en una oficina donde solamente cabían como 40 personas. Quedaba gente afuera, gente literalmente parecíamos sardinas en ese lugar. Como lo apretábamos de gente. En el parqueo quedaba gente, no cabíamos. Íbamos tocando puerta por puerta y nadie nos quería abrir las puertas. Y después habían pastores que nos decían, les prestamos nuestro templo, pero nosotros decíamos, no gracias. Dios nos va a abrir la puerta. Y llegamos al auditorio de una escuela donde no habían tenido iglesias ahí por mucho tiempo. Para entrar como una iglesia en una escuela se requieren de muchos requisitos. Gracias a Dios que ya los teníamos todos. Entramos a la escuela, sí o no, que fuimos como a 4 escuelas y todas las escuelas. Nosotros entramos al auditorio y decíamos, wow, qué bonito. Todo muy lindo. Y decía, este va a ser. Podemos poner, no churches here, no escuelas acá. No iglesias acá. Después Nati tuvo un sueño que estábamos en un auditorio con unas cortinas rojas. Y yo tuve otro sueño que había un muchacho de la iglesia que estaba tocando la batería caminando en el auditorio. La guitarra. Y llegamos a una escuela y nomás entramos con mi esposa. Yo le dije, aquí va a ser. Y me dice, sí, acá va a ser. Entramos al auditorio, las cortinas eran rojas. Y dijimos, ok, este va a ser. Y le dije, mire esto y lo otro. Así, nos salió todo. ¿Qué les quiero con esto? Ese es el momento donde tuvimos que nosotros levantar los brazos a mi papá. Pero después subieron otros tiempos donde gente de la iglesia le tuvieron que levantar los brazos a nosotros. En esta vida no podés vivir la vida solos, no rodeados de gente que te pueda levantar los brazos. Pero esa gente tiene que ser gente espiritual. Gente que te va a apuntar al cielo y no que te va a apuntar a tus circunstancias o te va a llevar a la perdición. Y en esta mañana yo no sé qué son las necesidades que tengas. No sé cuáles son los brazos. No sé, quizás tú eres una persona que necesitas que te levanten los brazos. Necesitas que te levanten los brazos porque estás pasando por algo difícil. Mi esposa en el 2017 pasó por depresión. Usted sabe qué es estar ministrando con una mujer que está depresiva. No tienen idea. Dios me usaba para liberar al gran poco de gente y en mi casa estaba teniendo con mi esposa. Yo decía, ¿cómo? No es que estaba en pecado, no es que estaba fallando, no es que estaba en nada. Simplemente era un proceso donde Dios nos tenía. Ella ministraba, la gente era llena, pero ella estaba en proceso. Me acuerdo un día, un martes, nos discutimos bien feo. Yo dije, Señor, cámbiamela o llévatela. Este tipo de pelea.
Esas peleas que usted dice, ya no quiero más. Y me tocaba predicar. Y yo dije, no voy a predicar. Y Natalia me dijo, no voy a cantar. Estamos en huelga los dos. Estamos en huelga. Y le dije, Señor, tú hiciste esto. ¿Por qué, Señor? Porque es lo primero que hacemos, culpar a Dios. Siempre buscamos un culpable y nunca vemos al espejo. Y vengo y dije, no. Le llamo a papá y le digo, papá, hoy no predico. Predica vos. Primero, cálmate. Me dice, ¿qué pasa? Es que me discutí con Nati y pasamos un momento feo y no puedo, necesito recibir. No, Señor. En tu debilidad tú eres fuerte, me dice. Vas a predicar. Hermanos, muy pocas veces he visto a Dios moverse de esa manera. Porque necesitaba alguien que me levantara las manos. Y ese 2017 teníamos todo. Teníamos 2 carros bonitos, uno del año, un apartamento súper bonito, súper nuevo. Todo. Podemos decir que teníamos todo. Nuestra perrita, todo. Pero no había felicidad en el hogar. Estábamos mal como hogar, como matrimonio. Yo tenía que predicar. Gente venía conmigo con sus problemas. Yo decía, ¿cómo le voy a ayudar cuando estoy pasando por esto? Y Dios me decía, continúa peleando, que yo te voy a estar levantando las manos. Y llegó un tiempo donde ella fue libre, donde yo fui libre. Y ahora lo que para mí en el 2017 y 2018 fueron lágrimas, ahora 2022 es un testimonio para decirle, si te permitís que alguien te levante las manos, vas a vencer. No estás solo. No estás solo. Y hoy en esta tarde quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Quizás tú estás como el pastor Jason y la pastora Natalia. Cámbiala, transfórmala, cámbiamela o te la envío. Quizás estás hasta así con un problema en tu vida. Y estás hasta aquí. Ya no sabes cómo batallar, ya no sabes cómo enfrentarlo. Ya estás en las últimas. Y hoy Dios está hablando en esta mañana y te ha dicho, ¿querés vencer a Amalek? Aquellos que quieren hacerte abortar tu promesa. Aquellos que quieren hacerte abortar la bendición de Dios para tu vida. En esta mañana es hora de que primeramente cambies tu mentalidad de esclavo a militante. Y número 2, para que en este momento empieces a rodearte de personas que te van a levantar las manos. Quiero que vienes a cierre los ojos primero, por favor.